i comencem parlant de cultura, d'art, de teatre. Parlarem amb el grup de teatre La Olivera, amb Lorena Apuy, la seva directora, on ens contarà com d'un taller que es va crear va sorgir este grup. Y qué mejor que la tinca si li done ya la benvinguda. Lorena Apuy, muy buenos días. Hola, buenos días. Directora del grup de teatre La Olivera. Sí. Sot de Xera. Sot de Xera, sí, comarca de los Serranos. Sí, sí. Ahí. Bueno, cuéntame cómo surge a través de un proyecto, de un taller, este grupo de teatro. Vale. A ver, bueno, me tengo que remontar ya... Remóntate donde quieras. 10 años atrás, Pues, por lo menos, o un poquito más. Molt bé, anem a retrocedir 10 anys. Esa biografía del grupo. Bueno, pues a mí personalmente en ese momento estaba yo en un momento de cambio. ¿Vale? Yo había estado trabajando durante muchos años en el Museo de las Ciencias y bueno, pues con el ERE y todo esto, pues yo dejo de trabajar allí y me planteo pues algo personal, ¿no? Pues pensé, pues me gustaba mucho la narración oral y todo esto y digo, bueno, pues voy a continuar un poco mi trabajo por ahí y presenté proyectos a distintos sitios, ¿no? Pues trabajaba en colegios, pues con grupetes de niños y tal, y niñas, y se me ocurrió presentar un proyecto al Ayuntamiento de Sot de Xera. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2015 por ahí, ¿vale? El Ayuntamiento le gustó mucho el proyecto, hicimos una ruta poética, hicimos una visita guiada por el municipio, en fin, como que fue muy bonito, ¿no? Todo aquel año. Y a raíz de eso dije, oye, pues ¿por qué no continuar? Dar un pasito más. Sí, dar un pasito más y continuar, y planteé al Ayuntamiento la posibilidad de que se hiciese un taller con la gente del pueblo, porque la gente, claro, al ver de repente eso, ay, pues qué bonito, oye, pues podríamos hacer algo aquí en el pueblo, pues aquí antiguamente había teatro, no sé qué. Bueno, y surgió un poco pues eso, a raíz de que la gente me lo empezó a pedir, y también yo dije, oye, ¿y por qué no? Necesidad cultural, ¿no? Sí, y artística. Sí, porque había ahí un espacio que en ese momento pues no estaba, ¿vale? Y bueno, yo presenté el proyecto como un taller que se iba a realizar durante ese año 2010, bueno, era finales de 2016, ¿vale? Vale. Perdona, 2015, estoy hablando de, sí, 2015-16, y al Ayuntamiento le pareció perfecta la idea, dijeron, bueno, pues adelante, vamos a estar este año haciendo este taller. Se apuntó muchísima gente, o sea, gente pues del pueblo, mayores, gente mayor, adultas, niñas, niños, o sea, fue como una cosa como muy bonita, ¿no? Al poco tiempo yo ya me di cuenta que ahí había material, ahí había talento, ahí había ganas, ahí había ilusión, implicación, y yo pensé, bueno, pues oye, vamos a hacer una muestra final con esto, o sea, vamos a hacer un proyecto que no solo nos sirva para explorar artísticamente el mundo del teatro, sino, oye, que haya un resultado final que luego podamos compartir con nuestro pueblo, ¿vale? Perfecto. Y pues surgió la famosa Yo, Nosotras, Ellas. Yo, Nosotras, Ellas. Sí, así todo junto, Yo, Nosotras, Ellas. Fue un texto que escribí yo. ¿Cuántos actores y actrices? ¿O solo actrices? Siempre ha habido algún chico. Vale. Siempre ha habido algún chico, pero pocos, ¿vale? Tenemos a nuestro técnico, que sí que es un chico, tenemos a un par de actores que han estado ahí, pero en general casi todas mujeres, fíjate, ¿no? Y entonces de ahí surgió esta temática. Y dije, bueno, pues como estamos tan interesadas en esta temática, pues oye, vamos a ir por ahí. Escribí un texto, lo propuse, les encantó, empezamos a trabajar. ¿Y cuántas intervenían? ¿Cuántas actrices? Pues en aquel momento seríamos unas 20 personas. Ah, pues para empezar estaba muy bien. Mucho, y además se fue uniendo más gente. La gente por circunstancias personales tuvo que salir, entró nueva gente. Bueno, la cosa es que al final hicimos el proyecto y lo mostramos. Un tipo de teatro que quizás no es el que a lo mejor la gente de un pueblo pequeñito está acostumbrada a ver, a hacer, pero oye, de repente tuvo un acogimiento increíble. O sea, tuvo un acogimiento... ¿Qué recuerdas de ese primer taller? Bueno, a ver, recuerdo la emoción de todas mis compañeras, o sea, quiero decir, la emoción de aquel momento, de aquel estreno. La gente, el público, salió llorando del espectáculo. ¿Reaccionó? Llorando, sí, llorando, pero no era un llanto como si hubiéramos presentado ahí una tragedia enorme, sino
de emoción, muy emotivo, sí. Funcionó muy bien, tuvo un acogimiento en nuestro pueblo que ellas no se imaginaban. Yo sí que suponía, ¿no? Yo sí que suponía que iba a pasar, pero ellas estaban como, ay, pero esto la gente lo entenderá, esto la gente, claro, es algo tan diferente, tal. Y bueno, a raíz de aquello dijimos, oye, pues, claro, esto no se puede quedar aquí. ¿En qué momento pensasteis de pasar de taller a que sea continuo? Claro, es que cuando acabamos esto, ¿vale? Cuando te estoy hablando de este estreno y de este acogimiento, decidimos, oye, pues vamos a llevar esto a los pueblos cercanos. Vale. Porque nuestras compañeras, yo misma, tenemos relaciones con los pueblos cercanos. Ajá. Chera, Chulilla, Villar, Precioso, en fin. precioso el paisaje. Precioso. Precioso. Sí. ¿Os habéis inspirado también en algo del paisaje? Por lo menos para ensayar más tranquilidad, seguro. Sí, la verdad es que es un espacio ideal para trabajar, o sea, quiero decir. Y bueno, pues a raíz de ahí lo llevamos pues a distintos municipios, esto fue creciendo, nos llamaron, o sea, nos llamaban. La idea, ¿no? La Yesa, Tuejar, Chelva, bueno, es que fuimos... ¿Os hicisteis ahí un tour? Pero un tour, pues estuvimos en 20 o 25 sitios. O sea, ¿Y también la misma reacción del público? Sí, la verdad es que en todos los sitios un acogimiento increíble, o sea, no sé, es que no lo esperábamos, pero bueno, surgió. A raíz de esto es que dijimos, oye, pues es que esto no puede acabar aquí. Claro. O sea, quiero decir, esto tiene que continuar. Aquí queremos continuar con este proyecto. Claro, y más también. Claro, y entonces decidimos crear el grupo. Vale. Entonces, a raíz de ahí, es un grupo autogestionado, que lo mantenemos nosotras. Desde, pues eso, te estoy hablando ya, pues era 2017, 2018, digamos ya se creó 9 años el para grupo. 10. Sí. Este noviembre cumpliríamos ya 10 de trabajar juntos. Claro, todo esto sin nombre, no teníais nombre porque no era un grupo de teatro. Al principio no, Vale. Al principio simplemente vamos a mostrar nuestra pieza y tal, y cuando decidimos ya crear el grupo, pues ¿qué nombre le ponemos? Claro, eso es muy curioso. ¿Por qué ese nombre? Porque nuestro pueblo está lleno de oliveras. Muy bien. Y porque la olivera es un árbol precioso. O sea, quiero decir, ahí estábamos todas de acuerdo en que nuestro nombre tenía que estar relacionado con algo de la naturaleza. O sea, y decidimos la olivera. Muy bien, muy bien. ¿Qué línea seguís? Porque seguís la misma línea. Quiero decir, ¿se caracteriza vuestro grupo por mantener una línea teatral? Sí, bueno, sí y no, ¿vale? Sí porque desde el principio surgió la necesidad, o yo vi la necesidad, ¿vale? Yo como directora, de ofrecer un tipo de teatro que a lo mejor en el medio rural no estuviera tan visto. Vale. ¿Vale? Es decir, con un lenguaje quizás más poético, buscando no unas piezas naturalistas o realistas, sino que fuera una cosa más simbólica, más donde se pudiese jugar más, explorar más, pues eso. Y entonces ahí nos hemos ido moviendo con ese lenguaje, pero han pasado muchas cosas. Exacto, porque el primer proyecto que me estabas contando, Yo, Nosotras... Ellas. Yo, Nosotras, Ellas. Yo, Nosotras, Ellas. Cuéntame un poquito de historia, sin hacerme spoiler. Bueno, este de Ya Nosotras, Ellas ya no lo tenemos. Pero por si acaso lo recuperáis. Por si acaso de repente claro, lo recuperamos si en algún momento. Y luego no van a veros. Vale, pues este Yo, Nosotras, Ellas es una pieza que, como su propio nombre indica, pues es una pieza de género, ¿vale? Donde lo que intentamos es hacernos preguntas sobre cuál es nuestra identidad femenina. Empoderamiento también, ¿no? Sí, y de hecho, parte de lo que pasó en el grupo vino a raíz de esta temática, ¿no? Porque nos trabajamos interiormente también nosotras. Yo creo que el arte tiene que servir para eso, no solo para mostrar un resultado, sino para que te implique a ti personalmente un cambio. Y nos implicó un cambio. Nos hicimos preguntas incómodas, nos exploramos interiormente y empezaron a surgir, pues eso, subtemáticas, digamos, ¿no? Y bueno, pues la pieza, a mí siempre me gusta explicarlo de esta manera. Nosotras trabajamos como si trabajáramos un collage,
Es verdad, eso sí que lo... ¿Vale? Te lo había comentado, sí, ¿no? me lo comentaste. Sí, creo que explica bastante bien. El concepto collage, ¿no? Sí, el concepto collage se entiende más pictóricamente, ¿no? Sí, de cómo, tenemos la imagen, por ejemplo, tenemos, un collage, trozos. Tenemos trocitos de cosas diferentes, un mar, una estatua que le falta un brazo, de repente un muelle, de repente un sol que a lo mejor está bordado. Sí, que a lo mejor a simple vista no tiene conexión, pero sí que es verdad que todo tiene un sentido. Sí, luego tú lo unes todo y creas una pieza que tiene diferentes significados, ¿vale? Y que está compuesta de diferentes diversidades, de diferentes realidades, y entonces se forma ahí una imagen como interesante, que quizás a veces no es tan fácil de entender, ¿vale? Desde un punto de vista racional, pero sí desde un punto de vista emocional tú la recibes, ¿no? De una manera diferente. Entonces esta pieza iba un poco sobre eso, ¿no? Sobre la violencia, pero no solo sobre la violencia, ¿vale? Sobre la desigualdad, pero no solo sobre eso, sobre quién soy yo. Digamos que nuestras piezas lo que plantean no son respuestas, vale, sino preguntas. Que lanzáis, ¿no? Dejáis ahí para que el espectador también... Que lanzamos y que nos lanzamos a nosotras mismas, ¿sabes? Trabajamos con ese espacio en el que quizás las cosas no están tan bien definidas, ¿vale? Pero están muy profundizadas, ¿vale? Muy trabajadas profundamente. Y que también podéis dejar como un poco de libertad para que el espectador imagine, se pregunte, cree... Sí, porque mira, en ese sentido creo que nuestro trabajo se asemeja un poquito más a la poesía que al teatro, podríamos decir, ¿vale? Siendo un trabajo teatral, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tú lees un poema, el poema está escrito de tal manera que te permite un espacio, te deja un espacio vacío ahí para que tú lo llenes. Exacto. Para que tú como espectador, como lector, tú lo llenes con tu reflexión, con lo que a ti te sugiere, ¿no? Y entonces nosotras trabajamos desde ese punto de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de dejar un espacio o espacios vacíos que el público llena, depende cómo, ¿vale? Claro. Es decir, cada persona cuando sale de nuestro espectáculo se lleva una historia diferente. ¿Y cómo se van integrando las escenas? Porque claro, el tema collage son como muy partido, tendrá que estar todo hilado, ¿no? Claro, bueno, ese digamos sería mi trabajo, el trabajo de la dramaturgia. Cada pieza, tú antes me has preguntado que cómo llevamos el tema de cómo trabajamos, ¿no? Pues cada pieza es un trabajo diferente, ¿vale? Por ejemplo, en Yo, Nosotras, Ellas, trabajamos sobre un texto que yo había escrito, digamos, premeditadamente, que luego fue cambiando con el paso del tiempo, porque fue saliendo gente del grupo, entrando gente nueva, y entonces fuimos adaptando escenas, incluyendo reflexiones, incluyendo imágenes diferentes, ¿no? La pieza fue creciendo. Enriqueciendo, sí. Nunca ninguna función fue igual a la otra. Es decir, tenía pequeños o grandes cambios, ¿vale? Y eso también hizo que el trabajo fuera tan maravilloso durante esos años. Y también porque el teatro está vivo, Lorena. Claro, siempre. Es verdad, porque en cada función, aunque cuentes lo mismo, pueden pasar también diferentes... Cosas diferentes, tienes público diferente, Totalmente. Tú estás diferente. Sí, sí. Bueno, y pasamos de este Yo, Nosotras, Ellas y evolucionamos a otro proyecto. Sí, evolucionamos a que vino la COVID, ¿vale? Y entonces eso, como evidentemente ya se sabe, ¿no? Pues hizo que se paralizara el mundo. Claro, se paralizó el mundo y las artes escénicas fueron unas grandes afectadas, ¿no? Sí. Porque, claro, espacios cerrados, ¿qué hacemos ahora? La gente no va a querer venir. Incluso el hecho de trabajar nosotras en un espacio, ¿sabes? Donde tenemos que tocarnos. Medidas de seguridad. Claro, donde tenemos que tocarnos, donde tenemos que respirar, donde hay gente mayor, donde... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, eso fue difícil. Pero claro, no queríamos parar. Entonces dijimos, bueno, pues a ver cómo seguimos. Nos reinventamos. Sí. Muy importante también el concepto, reinventarse. Sí, sí, es importante. Es importante. Es la vida misma, ¿no? Nos pasamos día la vida Lorena. día a día reinventándonos, día a día. Efectivamente. ¿Y en este caso? Pues en este caso decidimos hacer proyectos al aire libre. Muy bien. Dijimos, bueno, pues tenemos un
entorno maravilloso, tenemos un paisaje excepcional. Totalmente. Vamos a aprovecharlo, es decir, vamos a, en vez de meter a la gente en un sitio cerrado, vamos a ir nosotras hacia la gente. Muy bien. Y entonces hicimos un trabajito audiovisual, como en pequeñitos grupos, para no trabajar todas juntas, sino como por pequeñitos grupos. Siguiendo las medidas de seguridad que teníamos siguiendo en ese momento. todas las medidas de seguridad, porque trabajamos con mascarillas y íbamos a estar más de tantas personas, trabajábamos normalmente en espacios abiertos para que estuviéramos todas tranquilas, ¿no? Y para, bueno, seguir todas las medidas. Hicimos un trabajo audiovisual muy bonito que luego se presentó varias veces en el pueblo, y hicimos pues también proyectos al aire libre, un poco teatro de calle, diría yo, pero sin ser teatro de calle, ¿vale? Trabajos poéticos, más que nada, ¿no? Por ejemplo, había uno que se llamaba Poemas a viva voz y con el cuerpo. Muy bien. Entonces era un espacio, ¿vale? Que tenemos ahí un albergue precioso, donde planteamos diferentes escenas, ¿vale? Que transcurrían simultáneamente. Es decir, era el público el que iba viendo todas esas escenas y las podía ver en el orden que quisiera, podía volver a ir a ver otra escena si le había gustado, o sea, es decir, hacía su pequeña ruta poética, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esto también pues nos sirvió para explorar ese camino, que también fue muy chulo, y bueno, fue una manera pues de seguir en contacto, de seguir trabajando y también en aquella época. También otro proyecto enlazando el tema de la Dana y todo, porque hemos visto también imágenes que estabais impregnadas de barro. Eso fue antes de la Dana, ¿vale? ¿Antes? Sí, eso fue antes, porque curioso. Sí, porque, y muy curioso lo que luego te voy a contar, claro. Luego te voy a contar una cosa que te vas a... Bueno, ese proyecto fue uno de los audiovisuales que hicimos. Había uno que se llamaba Cuerpo, y entonces hablaba de nuestro cuerpo como paisaje, y estaba en relación con nuestro paisaje, ¿no? Y entonces hay una escena de ese... Sí. Eran pequeños cortitos que duraban 5 minutitos o menos, ¿sabes? Pues buscamos sitios que nos reflejaran a cada una de nosotras personalmente, y entonces uno de ellos pues fue un pequeño riachuelo que había de barro, y por eso ves esas imágenes que estamos ahí con el barro y tal, sí. Pero eso fue bastante antes, eso fue pues después de la Dana. Perdón, de la Dana, del COVID. Del COVID. Te hablo del 21, 22, por ahí. Fue como antes. Predestinado. Sí, predestinado es este proyecto de ahora. Ah, vale. Sí. Porque tenemos un proyecto que se estrena en diciembre. Sí. ¿Se puede decir ya? Se puede decir, claro que sí. ¿Con el título? La Grieta. La Grieta. Nada más y nada menos. Ya, es potente ese título, Lorena. Sí, es que es potente el trabajo. También. ¿Qué vamos a poder ver en esa grieta? Nosotras empezamos a trabajar con este proyecto de la Grieta un poquito antes de la Dana. Vale. Te estoy hablando de semanas antes de la Dana. Uf. Sí. Surgió la necesidad de hablar de estas grietas que son inherentes al ser humano y a todo lo que existe, ¿no? Todo creo que lleva una grieta desde que nace, ¿vale? Exacto. Y queríamos, bueno, pues trabajar este concepto. Normalmente empezamos pues con conceptos así y hacemos una lluvia de ideas, que es la grieta para cada una de nosotras, qué queremos contar, cómo queremos llevarlo a cabo, bueno, y empezamos pues a trabajar desde las conversaciones, desde imágenes que iban surgiendo. Yo llevé material, pues poemas, textos, algunas frases, hicimos un trabajo de campo, de irnos por nuestro pueblo pues haciendo fotos de grietas, es decir, un poco como una lluvia de ideas, ¿no? Sí. Trabajando de esta manera, de repente, la Dana. Desgraciadamente, os viene la Dana. Claro, la Dana que en nuestro pueblo... Afectó bastante. Muchísimo. O sea, nuestro río. O sea, quien quiera ver imágenes de antes y después... Se nota esa grieta. Es brutal, esa grieta. ¿Cómo no incluirla? Porque además es que de entrada ya queríamos hablar de esta grieta, ¿no? De esta grieta del mundo rural, de esta grieta de este cambio climático que nos está extinguiendo, ¿no? Y
y de nuestra propia grieta personal, ¿no? Entonces, ¿cómo no incluir esto, no? Esto sí que nos hizo parar, porque no podíamos, bueno, no había agua en nuestro pueblo, carreteras cortadas, el desastre del río, y luego no había espacios para poder ensayar. Entonces, ahí también sí que se paralizó. Claro, otro... Y cuando retomasteis, claro, ya no erais las mismas que antes. Para nada. Esta grieta nos había roto por dentro también. Se abrió más esa grieta. Se abrió. Y elaboráis todo, claro, os ayuda también. La incluimos, claro, porque cómo no, porque estamos hablando de nosotras, entonces todo lo que nos incluye y todo lo que nos afecta y todo lo que de alguna manera nos transforma por dentro, pues también forma parte, y queremos que forme parte de nuestra pieza, queríamos que formara parte. Y bueno, pues surge incluir esto también, claro, de una manera simbólica, vale, de una manera poética. Quizás no es que vamos a hablar de la Dana en plan, ¿sabes? Pero... unas pinceladas. No. Bastante. Está fuerte. Muy presente. Esa grieta está. Está muy presente, Esa grieta está. Sí. Y será próximamente, tenemos fecha ya en diciembre. Tenemos en diciembre, sí. Estamos barajando principios, mediados de diciembre, a lo mejor igual para el solsticio. Muy bien. O un poquito antes, quizás un poco antes. Pero Muy bueno, bien. esas fechas barajamos. Bueno, pues Sí. ya nos dirás para que toda la gente pueda acudir a ese Sí, estreno. ojalá. Y bueno, y nuestra pretensión es, como hicimos con las anteriores piezas, pues llevarlas al mundo rural. Y que la gente conozca todo vuestro trabajo. Sí, ojalá. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, de verdad. Increíble que tengáis estos espacios. A seguir creando. Sí. Y que no sean muchas grietas también. Aunque es una Sí. realidad, pero... Sí, ¿sabes qué pasa? Dime. Que la grieta se ve como el principio de algo que acaba, ¿no? Totalmente. Pero también es luz y Exacto. esperanza de algo nuevo, Exacto. ¿sabes? Así la estamos enfocando. No solo como algo doloroso que muere, sino como un vacío que permite una posibilidad. Que no acaba. Exactamente, que permite una apertura, algo nuevo. Igual que esta entrevista no acaba porque ara va el moment del riu i respon, que Lorena no ho sap, la sorpresa. Vaig a obrir el sobre a veure si está el sí o el no. Esto era una sorpresa. ¡Ay, es que qué! es el riu i respon, son unas preguntas muy divertidas. Vale. Pero puede estar el sí o el no. A ver. ¿Abrimos y salimos de dudas? Vale, A ver si te ha vale. O tocado, sea, porque- si es sí, tengo que responderte Sí. o no. ¿Tengo que responderte sí o no? No, ¿O tengo que si responderte? sale sí, las preguntas que tengo Vale, aquí. vale. Es toda una sorpresa. Vale. Claro, por eso esto no acaba. Qué pillo, no me Abrimos- habías dicho. Claro que no Abrimos te el digo libro. perquè és sorpresa. És de casa, sí que ho sabeu, i li ha tocat a Lorena. Vale. Lorena, déjate llevar. Me dejo. Tú déjate llevar, que eres muy creativa. ¿Vale? Vamos allá. Vale. Anem amb el riu i respon de Lorena. ¿Qué animal te gustaría ser por un día? Por un día, creo que me gustaría ser un delfín. ¿Y eso? Pues porque me encanta el agua, me encanta el mar. Y no sé, es el que se me ha ocurrido, un delfín. Muy bien. Para ir por allí saltando entre las olas. Perfecto. ¿Qué palabra dices mal siempre sin querer? Sin querer, a ver, sin querer, monstruo. Ah, Sí, a veces digo monstruo, y es que es verdad, sí, es verdad. Ujú. no sé. ¿Cuál ha sido tu peor regalo que te han hecho? El peor regalo que me han hecho. Ay, Ay, qué que te difícil estarán viendo, eso. te están viendo. Sí, qué difícil Es que esa. rápido. No lo sé. No sé, no creo que no me han hecho un Lorena. regalo como feo. Pues eso, porque es regalo, ¿a que sí? Claro. Y se acepta. Sí. Muy bien. ¿Algún hobby o algo que hagas que así extrañamente te haga feliz? Me encanta tomar fotos. Sí, Me ¿te gusta la encanta, fotografía? me encanta. De manera amateur, pero me encanta tomar Muy bien. fotos. Eso también es arte. Sí, sí. ¿Qué harías si te despertaras invisible durante un día, 24 horas? ¿Qué harías? Ay, pues yo creo que iría curioseando por ¿Verdad? todos los sitios. Muy bien. Claro, iría por eso, donde pudiera. ¿Y si pudieras intercambiar el cuerpo durante una hora, con quién sería? ¿Con quién lo Una horita, intercambiaría? para ver. Una horita para ver cómo esa persona... no sé, pues a lo mejor con una de mis hijas, ¿eh? Muy bien, para saber qué siente, qué Sí, piensa, con es una horita, ¿eh? Con alguna de mis hijas, es Muy una bien. horita total, sí. Lorena, villano o villana de película, puede ser de dibujos animados.
Puede ser de dibujos animados. Pues mira, la villana esta de Maléfica a mí me gusta mucho. Maléfica. Que no es muy villana al final, ¿no? Pero esta villana Es me parece mala que por algo, porque la han hecho mala. Está muy bien construida. Sí, muy bien. Me gusta. Doncs así acaba el Riu y Respon de Lorena. Lorena, Vale. esta sorpresa ya está, espero que te la Ya hayas pasado está. bien. Me lo he pasado súper bien. Muchísimas Genial. gracias.